El misterio de los Moais, de Rapa Nui. Por Jorge Enrique Gudiño. La palabra Moai proviene de la lengua del Rapa Nui, que significa escultura. Es una estatua monolítica humanoide típica de la isla polinésica de Rapa Nui. Inicialmente había más de 907 esculturas distribuidas en toda la isla. Actualmente solo hay 797 contabilizadas y 110 con paradero desconocido. Una tierra de antaño que se levanta del abismo por el fuego, para hundirse en el abismo donde habitaban fragmentos de pueblos olvidados. Tomado de la revista El Constructor londinense de enero de 1870, por el autor Tyson. Como representaciones de antepasados difuntos, los Moais proyectaran su maná o poder sobrenatural sobre sus descendientes. Originalmente, los Moais estaban situados estratégicamente alrededor de la isla, mirando hacia el centro, dentro de un proceso de protección comunitario ante un inminente hundimiento. Su nombre completo refuerza esta idea, Moa Yaringa Ora, cuya traducción es el rostro vivo de nuestros ancestros. Los primitivos habitantes de la isla eran unos gigantes, que medían cerca de 5 metros de altura, de piel negra, de gran resistencia física y longevos. Eran del tamaño de una estatua clasificada hoy como los Caoterlico. El nombre de estos habitantes hoy se conoce como lemures, cuyas últimas razas se enfrentaron ferozmente contra los atlantes. Para estos gigantes, era relativamente fácil transportar las pesadas esculturas y colocar los sombreros a las estatuas en tiempos de las ceremonias. Sus casas eran construcciones temporales de madera y barro o en cuevas ya desaparecidas. Las piedras eran sagradas y solo se usaban en monumentos y templos. Los primeros habitantes gigantes desaparecieron hace decenas de miles de años, en épocas anteriores a la Atlántida. Se dice que combatieron ferozmente contra las nuevas civilizaciones. Esta es la única escultura del tamaño de una persona de la época que se encuentra en la isla que representa a los antiguos gigantes habitantes. La otra estatua está en el Museo Británico. La silueta representa el tamaño de una persona actualmente. Los gigantes poseían un sistema de escritura y avanzadas técnicas de pesca y navegación. Fabricaban anzuelos curvos en piedra pulida extraída en yacimientos prehistóricos de la isla. Para perforar una piedra, utilizaban otra con un filo puntiagudo. Fabricaban también objetos líticos con perforadores, como los anzuelos pulidos. También fabricaron elementos de hueso y otros que eran símbolos sagrados. La mayoría de ellos fueron labrados en Toba del cono volcánico Rano Raraku, donde quedan más de 400 moais en diferentes fases de construcción. El periodo histórico de todo el desarrollo de las diversas técnicas constructivas. Todo indica que la cantera fue abandonada repentinamente y quedaron estatuas a medio labrar en la roca. Prácticamente todos los moais terminados, originalmente situados sobre una plataforma o altar ceremonial, llamada Au en idioma Rapa Nui, fueron posteriormente derribados por los isleños nativos en periodos posteriores de invasión. Desde 1956 unos pocos de ellos han sido restaurados. Hace miles de años, anterior a la Atlántida, en el Pacífico también existió un gran continente llamado Mu, conocido actualmente como Lemuria, el cual agrupaba muchas de las actuales islas polinésicas de Sandwich, Viti, Nueva Zelanda e Isla de Pascua y los intermedios archipiélagos de Viti, Sarnoa, Futuna, Ubea, Marquesas, Tahití, Pumuton y Gambieres. También incluía el sur de África, Ceilán, Sumatra, el Océano Índico, Australia, Nueva Zelanda y el sur de Océano Pacífico. Tuvo contactos con lo que hoy es el país del Ecuador. Hoy dichas islas están dispersas y muy distantes un de otra entre 700 a 1000 leguas. Este continente se hundió completamente antes de la Atlántida que desapareció hace más de 80.000 años.
Posteriormente, resurgieron solo pequeñas islas separadas, entre ellas Rapa Nui, actualmente llamada como Isla de Pascua. La última isla de la Atlántida, Poseidonis, se hundió en el año 10.800 antes de nuestra era. Juan de Velasco, jesuita ecuatoriano, destacó en su Historia Antigua del Reino de Quito de 1789 que Manta fue a principios de la era cristiana el teatro de la espantable raza de los gigantes y detalló los tamaños espectaculares de esqueletos y huellas encontradas en las actuales Manabí, península de Selena y en los territorios de los Caranquis, de Imbabura pertenecen a los mismos gigantes referenciados en los textos bíblicos. La parte andina de Suramérica no se alcanzó a hundir completamente en el diluvio. Desde luego, el jesuita estuvo muy desfasado en el tiempo, entre la era cristiana y los tiempos de Uria, anterior a los atlantes. La existencia de la isla de Mu se menciona en gran cantidad de textos budistas antiguos que la ubican en el Océano Pacífico, cerca de la costa suramericana, de la cual migraron masivamente hace miles de años ante la inminente inundación. Existen indicios que sugieren que varias civilizaciones antiguas tendrían un origen común en el continente Mu. El continente Mu desapareció antes de la Atlántida. De estos antiguos continentes migraron a diversas partes del mundo, como al antiguo Egipto, Asiria, la civilización del Valle del Indo, el Perú preincaico, la isla de Pascua y, en menor medida, las culturas premayas. Compartirían similitudes artísticas, arquitectónicas y lingüísticas, todas ellas utilizaban un sistema de escritura jeroglífica, creencias comunes de tipo solar. Egipto, Asiria conservarían una originaria de la Atlántida, y en Pascua existe la memoria de una antigua patria llamada Iba, que se hundió por un cataclismo. Cacay era el dios que dominaba las aguas y Ten el que dominaba el fuego. Un día Kai se enojó y con su cola, que era como la de un pez, comenzó a golpear las aguas, las cuales inundaron toda la región. Como la población y los animales estaban desesperados, pues ya casi no quedaba sin agua y las aguas seguían subiendo, invocaron desesperados la ayuda de Chan, quien vino en su ayuda y subió a todos, humanos y animales, sobre su lomo y llevándolos hacia los montes y lugares altos, salvándoles de morir ahogados. Bajaron las aguas y todos siguieron su vida tranquila, sin embargo, las aguas volvieron del todo a su lugar original, y se le da esta razón a la existencia de muchas islas pequeñas que hacen de Chiloé un gran archipiélago, y por la misma subida de agua, hubo mucha gente que no alcanzó a ser salvada por Bilú, por lo que fueron arrastrados por las aguas, pero según el mito, en vez de morir ahogados, se convirtieron en toninas y lobos marinos, especies de la zona. Hasta que fue esta vez Chan quien se encolerizó y comenzaron a hacer erupción todos los volcanes y la población tuvo que mudarse a otros lugares más seguros. Poike es uno de los 3 volcanes extintos principales que forman Rapa Nui, que entró en erupción por última vez hace 230.000 y 705.000 años. Rano Raraku es un cráter volcánico formado por cenizas volcánicas o tobas volcánicas consolidadas que componen el Moai tallado. De hecho, casi la mitad, cientos de los Moais todavía están enterrados en las laderas del Rano Raraku, la principal cantera de Moai. La gran llanura plana debajo de Rano Raraku proporcionó un fácil acceso a la toba. Las islas de Pascua son solo una mínima parte resurgida del antiguo continente Mu. Las islas en el medio del Pacífico presentan la apariencia de ser picos, restos de las montañas de un continente sumergido, por existir en estos picos multitud de estatuas ciclópeas, vestigios de la civilización de un pueblo numeroso e inteligente que debió ocupar un área muy extensa. Solo hace unos pocos años, se descubrió que las estatuas estaban hundidas en la tierra que las cubría desde hace miles de años. En la espalda de estas imágenes, se ve la cruz ansata y la misma modificada de conformidad con los contornos del cuerpo humano.
La descripción completa con la representación del territorio y sus abundantes estatuas, así como también copias de las imágenes, se encuentran en el número 28 de enero de 1870 del London Builder. Según la publicación londinense de 1870 se dice que la gente que ahora habita la isla no sabe nada de su origen o propósito, y no se interesa por ellas, no tienen tradición ni siquiera del pueblo extinto que las crió. Hay otro modo de explicar su existencia que la creencia de que Polinesia fue una vez un continente sumergido y un pueblo extinto, que tenemos aquí otra prueba. Los moais se encuentran en varios tamaños, desde 2.50 metros hasta unos 10 metros. El moai más pesado que se ha movido pesa unas 80 toneladas. Hay otros de roca maciza que pesan más de 145 toneladas. En la isla se han realizado diversas excavaciones para descubrir el cuerpo de las estatuas. Analizando el terreno en las bases, se evidencia que fueron construidas hace más de 15.000 años, época en que sucedieron fuertes tsunamis próximos a la última glaciación. Luego del resurgimiento de la isla, pudieron transcurrir unos 2.500 años que los moais quedaran cubiertos nuevamente por la naturaleza. En el año de 1995, la UNESCO declaró a la isla de Pascua como Patrimonio de la Humanidad, con lo que se unió a lugares y monumentos históricos como las Islas Galápagos de Ecuador, las pirámides de Giza en Egipto, Machu Picchu en Perú, Chichén Itzá en México y la Plaza Roja en Rusia. Unos moais han sido sistemáticamente saqueados. Se estima hay más de 20 moais en colecciones privadas en el mundo y otra cantidad en museos de Bélgica, Francia, Estados Unidos, Inglaterra, Nueva Zelanda y en la ciudad de Santiago. Aquí observamos uno en el Museo Británico saqueado por exploradores británicos en 1868. Los mismos chilenos se han llevado varios moais al continente suramericano. Encontramos 3 en museos de Santiago y de Viña del Mar. La ministra de Cultura prometió devolverlos. En el 2022 se devolvió el Moai Tau, luego de permanecer 152 años en el Museo Nacional de Historia Natural en Chile, aunque no fue restituido a su sitio original, fue puesto en un museo antropológico de la isla. El buque escuela francés La Flore arribó en la isla de Pascua en el año 1872, al mando del almirante Lapellini del que formaba parte el cadete Julien Biaud. Derribaron los moais de la Ubaigüe y destruyeron uno de ellos para cortar y subir solo la cabeza, valiéndose de una sierra. La pieza figuraba en la exhibición permanente del Museo del Hombre de París, aunque fue transferida al Museo del Louvre, donde se encuentra actualmente. El antropólogo y etnólogo suizo Alfred Metraux, que visitó la isla entre 1934 y 1935, autor del libro La Isla de Pascua, se llevó varios objetos artísticos de Rapa Nui, entre los que figuraba el moai llamado Poa Canononga, que se encuentra hoy en el Museo Real de Bruselas. También en Bélgica, en la biblioteca de la Universidad Católica de Lovaina, se guarda la tablilla Keiti de la escritura rongorongo. En 1947, el explorador noruego saqueó varios objetos culturales y religiosos de la isla. La colección se encuentra repartida entre la Biblioteca Nacional de Osilo y el Museo Kon-Tiki. Tiene la intención de devolver todos los objetos, esculturas y tablillas, pero bajo ciertas condiciones. En un principio, estas estatuas gigantes llevaban también unos sombreros o moños de piedra roja de más de 10 toneladas llamados pukao, que se extraían del cráter de Puna Pau. Frente a Anga Roa, una vez tallado el mismo, debía ser elevado hasta la debida altura para colocarlo sobre las cabezas. Siempre llevaban este tocado en la cabeza. Se dice que los gigantes habitantes de la isla los colocaban en las celebraciones de los solsticios. En la propia cantera o en su transporte, quedaron abandonados 31 pukao.
Las dimensiones de estos cilindros alcanzaban entre 1 y 2 metros de alto por 2 a 3 metros de diámetro, con pesos de entre 9 y 20 toneladas. En las cavidades oculares, solían colocarse placas de coral a modo de ojos. Muchos de ellos han desaparecido y otros se han encontrado en el fondo marino. Los moais enterrados cuentan con una base en forma de punta para hacer más fácil su colocación bajo tierra, mientras que los otros tienen una base plana. Los cuerpos enterrados son un poco más grandes, con un tamaño total de 7 metros de alto, mientras que sus contrapartes miden 4 metros de alto. Al desenterrar los moais, se descubrió que su color original era amarillo fuerte, y la exposición al aire los volvió café. Awakibi es un lugar sagrado particular en Rapa Nui. Este sitio tiene 7 moais, todos de igual forma y tamaño. Es conocido como un observatorio celestial. Están de frente al occidente de la isla. La orientación de las estatuas en Awakibi coincide con la puesta del sol en el equinoccio de primavera y tienen la espalda al amanecer durante el equinoccio de otoño. Son los únicos moais que miran hacia el mar. Autongariki es el nombre del aú más grande de Rapa Nui. Se encuentra sobre la costa sudeste de la isla, en las laderas del Rano Raraku, la principal cantera de moais. Muchos fueron arrastrados y dañados por el tsunami generado por el terremoto de Valdivia de 1960. En la década de los años 1990, se realizaron diversos esfuerzos arqueológicos para reconstruir la plataforma ceremonial. En la actualidad, cuenta con 15 moais alineados en una plataforma, dando su espalda al Océano Pacífico. Uno de los moais cuenta con un pukao y otro es el más más erigido en la isla, con un peso de 86 toneladas. Originalmente en el sitio había 21 moais sobre la plataforma, 3 por cada una de las 7 tribus. La aldea de Orongo es un sitio arqueológico situado al sureste de Anga Roa, entre un escarpado acantilado y el borde del volcán Rano Kau. Son los restos de un pueblo ceremonial. Encontrarán casas semienterradas, pinturas rupestres, petroglifos, pero no hay moais aquí. De hecho, la estatua, una de las más famosas de Rapa Nui, llamada Hoa Akananaya, está ahora en exhibición en el Museo Británico de Londres. En 1884, fue removido del lugar por una tripulación inglesa. Aquí observamos los petroglifos en el recinto sagrado de Orongo, Mata Narau. En el área conocida como Papavaca, se halla la mayor concentración de petroglifos con forma de mangay de toda la isla. En la roca, denominada precisamente Papa Mangay, se observa junto a una silueta de un pulpo varios grabados de anzuelos sobre su superficie. Dentro de la isla encontramos diversas representaciones de grandes animales prehistóricos, grabados en la piedra. Al noreste de la península del Poike, se encuentran las cuevas. Antiguamente estas cuevas eran usadas como sitios de almacenamiento de provisiones y otras como recintos para los rituales de preparación de los adeptos en su vida sagrada. En Baí Maati, se encuentra Ana Mormata Puku, la cueva de iniciación de los jóvenes, y cerca hay otra para las niñas vírgenes. Cerca de Anaokeke, se encuentra un enorme surco erosivo llamado Tetiamo. Allí se extraía riare, una pasta blanca para pintarse la cara, y también kia rojo, un pigmento que se usaba como colorete. Después se amasaba este pigmento con zumos vegetales y se guardaba en forma de bolitas en los ipú, unas calabazas que colgaban del techo de la cueva. Estos pigmentos se usaban para las esculturas de piedra y también para pintarse el rostro y el cuerpo con símbolos sagrados. En el año 2005, se realizó un trabajo topográfico de la cueva Ana Tepau con un desarrollo que superó el kilómetro de galerías, localizando en el tramo final un cráneo humano semienterrado, y numerosos restos líticos. La segunda cavidad que se trabajó fue Ana Ebautapairi, que posteriormente uniría a la cueva de Baiteca a través de un estrechísimo conducto.
En este sistema se descubrieron varios cráneos humanos, así como puntas de flecha, lanzas y ocres para pintarse el cuerpo. Las exploraciones de 2007 alcanzaron a completar más de 6 kilómetros de galerías subterráneas, unas de metros de diámetro. Últimamente, se han encontrado otros 3 kilómetros más, por 3 cavidades de 1.300 metros de longitud. En Rapa Nui se encuentran más de 800 bocas de cuevas, especialmente en el sector de Rollo, donde encontramos extensas cuevas comunicadas de más de 1 kilómetro de longitud. En los últimos milenios, la isla resurgida del fondo del mar fue habitada nuevamente por culturas llegadas de diferentes sitios, especialmente de la Polinesia. Habitantes de la isla encontrados en las expediciones de 1870. En cuanto a la tradición oral, las fuentes son las leyendas más antiguas que fueron recopiladas en la época de los padres misioneros franceses, cuyos registros se encuentran en escritos de los investigadores extranjeros desde la década de 1870 hasta nuestros días. En ellos se relata que la primera migración organizada desde Polinesia estaba comandada por un ariki llamado Otumatua, que vino desde una nación llamada Marae Renga, ubicada en una tierra hoy desaparecida llamada Iba, que se supone fue Marquesa Somangareva. En tiempos modernos, la isla fue ocupada por los Tupuna, quienes consideraban a las estatuas como monumentos de sus antepasados. Actualmente es habitada por la comunidad Mau-Enua. Si bien el español es el idioma oficial de la isla por su relación con Chile, la zona cuenta con su propio idioma, el Banaga Rapanui, también llamado pascuense. La isla ha sufrido varias inundaciones, algunas de las cuales cubrieron completamente a isla en tiempos del diluvio. Los gigantes habitantes desaparecieron. Finalmente, la isla sumergió en los últimos 2000 años y a ella llegaron nuevos habitantes, de mediana estatura, provenientes de islas cercanas, que no tienen nada que ver con los habitantes originales. En 1998 se filmó una serie en la isla, cuyo argumento narraba la historia ficticia de un moai sumergido en el mar. La serie tuvo tanto éxito que, en 2004, el artesano Beto Tonfa construyó un moai de cemento y lo hundió a 24 metros de profundidad. Actualmente, la estatua es parte del atractivo turístico de la isla en las excursiones de buceo.